Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Vamos a continuar. Solo que sí ocuparía, me ayuden por dónde fue que nos quedamos, porque ahorita sí no recuerdo muy bien. Creo que nos quedamos en calor por respiración, si no me equivoco. Eh, bueno, realmente casi todas hemos visto ya ganancias de calor. Eh, bueno, estoy compartiendo la pantalla. Hemos quedado, habíamos visto ya las ganancias de calor por transmisión, por infiltración, por, por alimento, y el alimento pues por enfriamiento, congelación, y también por respiración en el caso de vegetales. Pero a estas ganancias de calor hay que sumarle las ganancias de calor por personas o por iluminación. Esto pues hay ciertas tablas donde ya nosotros nos dan cuánta ganancia de calor genera una persona en un espacio, bueno, en espacio, pues hablando de un cuarto frío, es que quizás con el ejemplo lo veamos mejor. Eh, bueno, habíamos hablado de la carga horaria, ya habíamos hablado también cuando vimos el primer repaso de conceptos. Carga horaria, pues es la suma de todas esas cargas que nosotros ya encontramos, divididos entre un estimado de horas de operación del compresor. Eh, si es el caso, digamos, como menciona el ejemplo, para una cámara que nos dé una carga diaria, es decir, cada 24 horas 360.000 BTU, una temperatura de almacenamiento de 40 grados Fahrenheit, ¿cuál sería la carga horaria? Bueno, la carga horaria, pues simplemente la carga diaria entre la cantidad de horas de operación que se estiman. Y pues una regla experimental o de regla de dedo es que voy a dividir entre una cantidad de horas que va a depender de la temperatura de operación. En el caso si es de más de 35, tomaríamos una división entre 16, y si es de menos de 35, una división entre 18 y 20. Podríamos tomar 20 o 18 en este caso. O mejor dicho, aquí tenemos temperatura de 40, nos estaríamos más bien en el caso de más de 40, de 35 grados. Entonces tomaríamos la división entre 16. Y esto sería 360.000 BTU entre 16 igual a 22.500 BTU hora. Esto pues es lo que es la carga horaria, es decir, la carga por hora, BTU por hora. Que si lo divido entre 12.000, yo tendría los toneladas de refrigeración, que ya son unidades más parecidas a las que utilizamos cuando compramos un equipo de aire acondicionado, ya sea toneladas de refrigeración o BTU hora, 12.000 BTU hora, 18.000 BTU hora, son capacidades nominales de equipos mini split. Entonces, esta es la carga horaria. Con eso nosotros podemos seleccionar equipos. Hay que tomar en cuenta también el DT que hablábamos anteriormente, la diferencia de temperaturas entre el ambiente y, y la temperatura de saturación del refrigerante, que la mayoría de los casos lo podemos tomar como un valor de 10. Y con esos valores, pues nosotros vamos a los equipos y con estos equipos buscamos aquellos en los cuales yo logre evacuar. En este caso serían 22.500 BTU hora. Entonces, si estuviésemos utilizando un equipo y nos vamos a los evaporadores, tenemos que revisar el DT y la temperatura de almacenamiento. Este es un equipo que puede almacenar a más de 25 grados Fahrenheit, que podría quedar nuestro equipo porque son 40 grados Fahrenheit, pero las capacidades son de 215.000 y yo solo ocupo 22.000. Entonces, eso es de navegar en todos los manuales, perdón, en todos los manuales y ver cuál tiene una capacidad nominal igual o mayor. Por ejemplo, tenemos temperaturas de más de 25 grados Fahrenheit, 10 grados Fahrenheit de DT, y tenemos un modelo, el BMA 245, que cumple con una capacidad de 24.500. Y este pues es muy cercano a lo que necesitamos en nuestro cálculo, que era de 22.000. Entonces podríamos decir que este sería nuestro evaporador, que además de eso tiene las características de una alimentación 115 voltios o 208-230, también 460, en este caso trifásico, y tendría un consumo de 8 amperios, 3.6 amperios o 2 amperios, dependiendo la alimentación eléctrica. También el flujo
volumétrico que maneja, metros cúbicos por minuto. Ese sería pues nuestro evaporador. Y lo mismo haríamos con los condensadores. Buscaríamos un condensador que logre manejar la capacidad que nosotros necesitamos. Por ejemplo, este condensador, ¿dónde está el DT? No, sale el DT, aquí está el DT, que sería esta columna de 10, DT de 10. Buscamos esta columna sería aquel valor que sea similar al que acabamos de seleccionar del evaporador. Y el más similar es el BNH S03 A026, que tiene una capacidad de 25.200 BTU/hora. Entonces, este sería el más similar, 21.400 no, porque es menor al evaporador y es menor a la capacidad que yo necesito, que eran 22.000. Nuestra capacidad de refrigeración que nosotros necesitamos según el cálculo es 22.000. Seleccionamos un evaporador de 24.000. Por lo tanto, nuestro condensador debe cumplir al menos con el evaporador. Y el más cercano pues es 25.200 y este sería nuestro condensador. Bien, vamos a ver. Voy a salirme de esta presentación. Creo que habíamos, no recuerdo si habíamos comenzado el otro ejemplo. Creo que les había presentado un ejemplo, no sé si lo habíamos comenzado, que es un ejemplo completo desde cero. Habíamos visto la parte de, esto no está en la presentación, no recuerdo si está subida ya en la plataforma como ejemplo, si no, pues lo vamos a subir al terminar la clase. Este es un ejemplo desde cero. Habíamos, si no mal no recuerdo, la verdad no recuerdo si habíamos comenzado con este ejemplo en la clase anterior. Teníamos pues una descripción de un ejercicio que tiene un cuarto frío para almacenamiento de maíz fresco, bueno, congelado, para mantener maíz congelado, que recibe 10.000 libras diarios y mantiene un total de 30.000 libras almacenados constantemente. Almacenados a 30 grados Fahrenheit. El cuarto pues estará ubicado en una ubicación interna, valga la redundancia, y sus dimensiones son 32 pies de largo, 14 de ancho y 10 de alto, construido con pared de poliestireno de 4 pulgadas de espesor y condiciones exteriores al cuarto de 90 grados Fahrenheit y 50% humedad relativa. Nos piden pues diseñar el cuarto frío según se indica, calcular la carga horaria del cuarto frío, pero además pues presentar un resumen de todas las cargas. También me piden seleccionar el evaporador, que lo vamos a hacer similar con lo que estuvimos viendo ahorita, y seleccionar el condensador. Necesitamos hacer esos dos, bueno, mejor dicho, esos tres índices. Bueno, para el primer inciso realmente tenemos que hacer todo el procedimiento. Bien, teníamos un layout que es similar al que vamos a asignar en los proyectos. En este layout tenemos pues simbolizado ese cuarto frío con un largo de 32 pies, un ancho de 14 pies, un alto de 10 pies. Necesito almacenar maíz. El área total para calcular transmisión de pared, transmisión por paredes es de 1.368 pies cuadrados. Para eso pues tengo que sumar las áreas de las 4 paredes. Incluso podríamos incluir el techo. El techo muchas veces o la mayoría de las veces se construye del mismo material de la pared. Entonces trabajaría como una pared también. Entonces tendríamos la suma de las 4 paredes más lo que es el techo. Eso tendría que ser un área de 1.368 pies cuadrados en total. También para la infiltración vamos a ocupar el volumen. Y el volumen pues 14 por 32 por 10 mejor dicho. Y debería darnos pues un volumen de 4.480 pies cúbicos. Entonces para eso ya tendríamos la mayoría de los datos. Tendríamos para transmisión de pared las áreas, para infiltración el volumen, para el producto tenemos el tipo de producto y las masas, 10.000 libras que entran diario y 30.000 libras que se mantienen constantemente. Uno para el cálculo de enfriamiento y el otro para el cálculo de respiración. Una vez que calculemos toda la carga de refrigeración que necesita en el cuarto, vamos a dividir esa carga en dos equipos.
decir, si nos dan 10,000, vamos a manejar 5,000 con cada uno. Decir que la capacidad total del cuarto va a ser manejado por dos equipos. Si uno de ellos va a mantenimiento o se daña, pues solo se pierde la capacidad o la mitad de la capacidad de enfriamiento. Bien, después de ver el ejemplo, vamos a pasar bueno, ya pasaríamos, realmente dejaríamos lo que es cuarto frío, calcular el cuarto frío, seleccionar el equipo y pasaríamos a aprender a dimensionar esta tubería que está aquí. Para eso, pues vamos a necesitar la capacidad del equipo que nosotros hayamos seleccionado, entonces eso lo vamos a ver más adelante, pero sí podemos ir viendo que vamos a dejar los equipos a una distancia de 12.13 metros desde el evaporador hasta el condensador. Eso pues una distancia, digamos, bueno, vertical podemos decir, o hacia el norte, y un pequeño desplazamiento de 1.38 hacia el este. Eso nos va a servir para dimensionamiento de la tubería más adelante. Después vamos a ver si este equipo puede ser que esté al mismo nivel del evaporador o puede ser que esté elevado. También hay que considerar esa distancia. Ahorita pues por ahorita lo vamos a dejar hasta ahí en la parte de la ubicación del condensador. Y vamos a continuar con cálculo de este cuarto frío. Como vimos anteriormente, lo primero pues es la carga por transmisión. Por transmisión pues tendríamos cinco lugares por donde transferimos calor. Las dos paredes horizontales, las dos paredes verticales más el techo. Y eso da un área de 1,368 pies cuadrados. Aparte de eso ¿qué material es? Es poliestireno de 4 pulgadas. Entonces, eso ya lo hemos calculado anteriormente cuando hicimos ejemplos individuales. Necesitamos en la tabla 1 del PDF, en este caso estoy usando las tablas del PDF, buscamos, mejor dicho, la columna de poliestireno, que pues tiene un valor K de 0.26. También el diferencial de temperaturas, temperatura exterior, nos dice el ejercicio que es 90 grados Fahrenheit, y el interior que yo debo mantener almacenado el maíz a 30 grados Fahrenheit. Esto nos da un diferencial de 60 grados Fahrenheit y es el valor que tenemos por acá. Entre esta diferencia de temperaturas y este espesor de pared, yo tengo un valor U de 87, es decir, 87 BTU por cada 24 horas por pie cuadrado. Y tenemos el área 1,378 pies cuadrados. Entonces, aquí ya podemos calcular la transmisión por las paredes, que va a ser igual a K, o mejor dicho, Q por U por A. U que es igual a 87 y A que es igual a 1,368. Y la ganancia de calor por transmisión, paredes y techo sería 119,016 BTU por cada 24 horas. 119,016 BTU. Perdón. Bien, esto es post transmisión. Vemos que pues la verdad es mucho más sencillo que calcular ganancias de calor en aire acondicionado, que es un poco más, lleva algunos pasos adicionales antes de llegar a este punto. Bien, eso es calor por transmisión. Eso lo vamos a ir resumiendo más adelante en una tablita donde vamos a tener los totales y después vamos a definir cuánto va a manejar cada equipo de refrigeración. Luego de transmisión, bueno, antes de pasar, como el ejercicio me dice de que el cuarto frío está al interior, no necesito hacer corrección solar. Si una de sus paredes estaba al exterior, ahí sí necesitaríamos hacer corrección solar, pero en este caso no. Y eso hemos tenido que separar las ganancias. La ganancia por transmisión de las paredes que dan al interior, o sea, su sumatoria de áreas, y aparte sumar la ganancia de calor de aquella pared que estuviese al exterior con un factor de corrección solar y sumar los dos valores. Ese hubiese sido el valor total para la transmisión. Bien, después de transmisión, nos toca lo que es la infiltración. La infiltración, pues ya vimos en los ejemplos anteriores que lo que necesitamos es el volumen del cuarto, 4,480 pies cúbicos. Porque este valor
Este valor es el que nos sirve para determinar cuántos cambios por cada 24 horas se va a dar en el cuarto frío por infiltración. Como vimos anteriormente, tenemos primero que ubicarnos en la tabla que corresponde de acuerdo a la temperatura de almacenamiento. Hay dos tablas, y si recordamos, hay dos tablas para la infiltración. Una es para aquellos cuartos que se mantienen por arriba de 32 grados Fahrenheit. Y está la tabla 5, que es para aquellos cuartos donde yo necesito almacenar por debajo de 32 grados Fahrenheit. El enunciado me dice que el maíz se tiene que mantener a 30 grados, entonces estamos por debajo de 32 y utilizamos la tabla 5, donde pues solamente dependemos del volumen, 4.480, en este caso pues hay que interpolar, habría que interpolar porque estamos en un valor intermedio entre 6.3 y 5.6, y eso pues después de interpolar es un valor de 6.03. Estos son que el aire del cuarto se va a reemplazar 6.03 veces durante un día debido a las infiltraciones. Y esas 6 veces lo tengo que volver a enfriar. Y eso me representa pues ganancia de calor. Bien, esto es cambios por hora. O mejor dicho, cambios cada 24 horas. 6.03 veces. Ahora tengo que ver cuánto calor me genera o cuánto CFM me genera estos cambios. Tenemos por aquí, bueno, aquí me hace falta colocarle una flecha, porque el sentido del ejercicio es hacia esta parte de acá, esta parte del centro, donde ahora tenemos que calcular estos cambios por 24 horas, cuánto es en pies cúbicos por 24 horas. Y eso pues no es más que los cambios por 24 horas por el volumen, 6.03 por 4.480. Es decir, que yo cambio 6.03 veces estos 4.480 en un día. Y eso es igual a 27.014 pies cúbicos cada 24 horas. Esto es el aire infiltrado. Ahora tengo que ver cada pie cúbico cuánto calor me genera. Entonces, para eso también tenemos la tabla 6, que es calor removido por cada pie cúbico infiltrado a un cuarto frío. ¿Dependemos de qué? Pues dependemos de la temperatura de almacenamiento. En nuestro caso son 30 grados Fahrenheit. Dependemos de las condiciones exteriores. En este caso 90 grados Fahrenheit. Y de humedad 50% de humedad relativa. La intersección puede ser 2.26. Quiere decir que en estas condiciones, cada pie cúbico que se infiltra al cuarto frío me va a representar 2.26 BTU de calor, ganancia de calor hacia el equipo de refrigeración. Entonces, lo que nos resta es la cantidad de pies cúbicos por la cantidad de calor de cada pie cúbico. Es decir, 27.014 por 2.26. Y esto pues da una ganancia de calor por infiltración de 61.052 PTU cada 24 horas. Esta es la ganancia de calor por infiltración. Ya tenemos dos ganancias de calor para nuestro cuarto frío. Por transmisión, paredes y techo, y por infiltración, ya que el aire que se ingresa al cuarto frío por cada vez que se abren las puertas, o por fisuras. Son 61.052 y por transmisión eran 119.016. Es casi el doble la ganancia de calor por paredes que por infiltración. Bien, esto es por infiltración. El tercer tipo de ganancia de calor era por producto. Y a su vez, pues se divide en varias ganancias de calor. Dependiendo si el producto hay que congelarlo o enfriarlo por debajo de ese punto de congelación, voy a tener tres calores. Un calor por enfriarlo hasta su punto de congelación, luego el calor necesario para congelarlo y por último, el calor necesario para seguirlo enfriando una vez que ya se congeló. Ahí tenemos tres calores. Y cuando son vegetales tenemos un cuarto calor, que es el por respiración, como hemos visto pues, en ejemplos anteriores. Entonces, los primeros tres tipos de calor están resumidos en esta ecuación. Todas dependen de la masa.
Esta va a ser la masa que entra al cuarto frío de forma diaria. Pues la masa que está dentro ya se encuentra en las condiciones de almacenamiento, entonces no me representan calor, solamente la masa que entra a una temperatura mayor. En este caso, pues, ¿qué temperatura entra? El maíz llega a una temperatura de 75 grados Fahrenheit. No estaba el enunciado, ese dato me lo dan aquí. Ese maíz que entra llega a 75 grados. Necesito enfriarlo hasta su punto de congelación. Perdón, hasta su punto de congelación y después de su punto de congelación seguirlo enfriando. Pero ¿cuál es el punto de congelación? Para esto tendríamos que irnos a la tabla 7, que es la tabla de productos perecederos. Y buscamos lo que es el maíz. En este caso, pues el maíz fresco, maíz dulce. Aquí ya tengo pues yo rotulado ese producto. Necesitamos saber a qué temperatura se congela el maíz. Y esta columna es la que me da ese punto de congelación de 30.9. Y este es el valor que me va a dar la separación entre enfriamiento por arriba del punto de congelación y enfriamiento por debajo del punto de congelación. Y adicional necesitamos los calores específicos, punto 79 y punto 42. Uno es por arriba del punto de congelación y el otro es por debajo del punto de congelación. Y por último, el coeficiente para calor latente o para calor por congelación, que son 106. Todos estos valores son los que ocupamos para nuestro cálculo. Son para C1, C2, H y F y el punto de congelación, 30.9. Temperatura inicial son 75 grados Fahrenheit, pues la temperatura a la cual llega el producto. Su temperatura final tendría que ser 30 grados, que es el almacenamiento, pero hay un punto intermedio donde debemos partir las dos diferencias de temperatura. Primero, la diferencia de temperatura por arriba del punto de congelación, que sería 75 menos 30.9. Y esto es igual a 44.08 grados Fahrenheit. Este nos va a servir para este primer calor. Diferencia de temperatura 2 va a ser por debajo del punto de congelación, es decir, 30.92 menos 30. Realmente es casi un grado, 0.92 grados Fahrenheit. Esto nos va a servir para el tercer término de la ecuación. Luego están los coeficientes de la tabla, 0.79, 0.42, 106 para C1, C2, H y F respectivamente. Nos va a servir para cada uno de los tres términos de la ecuación. Bien, en este punto ya tenemos todos los valores, diferencias de temperaturas, calores específicos, el coeficiente de congelación y la masa que está entrando al cuarto frío. Todo eso lo reemplazamos en la ecuación. Eso pues nos daría, la masa son 10.000 libras. Se repiten los tres términos. Yo podría haberlo sacado como factor común o en este caso pues lo dejé siempre individual. Primer término, 10.000 libras de maíz por 0.79 por 48.08 más el calor de congelación que sería 10.000 libras por 0.106. Esto es por congelación. Más 10.000 por 0.42 por 0.92, que esto pues es diferencia de temperatura. 0.42 pues su coeficiente, como he dicho, su calor específico por debajo del punto de congelación. Esto pues después de resolver, aquí pues lo resolvimos de forma individual y luego sumamos, nos da una sumatoria total de 1.412.096 BTU cada 24 horas. Y lo comparamos con las ganancias anteriores, este es mucho más grande que las ganancias anteriores. 1.412.096 BTU cada 24 horas. Esto es por enfriamiento del producto, son 10.000 libras, es bastante. ¿Qué nos haría falta ahora? Bueno, nos hace falta otro calor de producto que se da en el caso específico de vegetales, que es el calor por respiración. En este caso, pues tenemos maíz. Si fuese carnes, si fuese bebidas o cualquier otro tipo de alimento,
que no sea vegetales, este calor no lo tendríamos que calcular, pues no lo producen. Pero en este caso sí. Y va a depender el calor, ese calor por respiración lo provoca el alimento que está almacenado. No el que está llegando, sino el que está almacenado. Y está almacenado constantemente 30.000 libras. Es decir, entran 10, como he dicho, diariamente se consumen 10.000 y entran 10.000 nuevos, se consumen 10.000 y entran otros 10.000, pero siempre se mantiene constante la cantidad total almacenada, 30.000 libras. Su ecuación de respiración es masa por el coeficiente, y el coeficiente pues lo tenemos de la tabla 8. ¿De qué depende? Pues va a depender del producto, que es maíz dulce, y va a depender de la temperatura de almacenamiento. Y pues aquí estamos cercanos a 32, bastante cercanos. Tenemos temperatura de almacenamiento de 30 a 32, pues estamos bien cercados. Tenemos este rango de 3.6 a 5.65 para H. Estos son BTU libra por cada 24 horas. Siempre pues, igual que en aire acondicionado, siempre pues nos vamos a ir al caso más crítico. Y vamos a tomar el coeficiente más grande de este rango, o sea, 5.65. Eso pues, ¿de qué depende? ¿En qué límite va a estar? Pues eso es difícil de medir. Entonces mejor vámonos al límite superior, a 5.65, y ese va a ser nuestro coeficiente H. Con esto calculamos calor de respiración, la masa que son 30.000 libras, y el coeficiente H que es 5.65. Calor por respiración, 169.500 BTU cada 24 horas. Bueno, si lo vemos, hay más ganancia de calor por respiración que por transmisión, y es muy similar a la ganancia por infiltración. Bien, tenemos por transmisión, tenemos por infiltración, tenemos por producto. Más hace falta adicionar cargas interiores como persona, que el ejemplo, no nos lo decía en el enunciado anterior, no nos lo decía, pero aquí sí nos está diciendo que en el cuarto frío permanecerá una persona durante un día, permanecerá 4 horas en total. Pueden ser que durante un día esté 4 horas, de forma continua, o que esté entrando de forma intermitente, entra hasta sus 15 minutos, sale, al rato entra otros 15 minutos, y la sumatoria total de esos tiempos son 4 horas, 4 horas diarias. Entonces, ¿cuánto calor representa esas 4 horas diarias de esta persona adentro del cuarto frío? Pues para eso tenemos esta ecuación, que es la cantidad de personas, en nuestro caso solo es una, tiempo efectivo al día, que son 4 horas, por el calor que genera cada persona. Para eso pues nos vamos a la tabla. Estaba en la tabla del PDF. En este caso pues usamos la tabla del libro. Cualquiera de las dos podemos usar. Solo que hay que tener cuidado porque cada uno utiliza su forma de medir el calor. En este caso lo calcula por hora. Son 950. ¿Cómo sé yo que son 950? Bueno, la tabla 14.9 depende de la temperatura de almacenamiento del cuarto. Nuestro cuarto está a 30 grados Fahrenheit. Entonces, la persona que entre a este cuarto a 30 grados Fahrenheit va a desprender 950 BTU de calor cada hora. Y va a estar 4 horas, entonces lo multiplicamos por 4. Y este total va a ser 3.800 BTU por cada 24 horas por persona. Por personas en el cuarto frío. De 3.800, que comparado con los calores anteriores, pues es poco. Bien. Resumen de carga. Podríamos tener otros tipos de carga. Por ejemplo, si tuviésemos alguna luminaria de 100 watts, por así decirlo, eso igual yo los puedo convertir a BTU hora, que son 3.4 BTU por cada watts. Y luego multiplicarlo por la cantidad de tiempo al día. Y eso nos daría la cantidad de calor por 24 horas ganadas por
iluminación. Si tuviésemos algún tipo de motor, tendríamos que sacar el equivalente de cuántos watts de calor generan esos motores. Lo mismo, después de tener los watts, los pasamos a BTU hora, que es watt por 3.4, y luego lo multiplicamos por las horas que trabaja el motor adentro del cuarto frío. Con esto nosotros tendríamos otra ganancia de calor. Bien, luego que nosotros tenemos todas las ganancias de calor, vamos a hacer un cuadro resumen, donde tenemos la ganancia por transmisión de paredes. Infiltración son 61,000. Ya había mencionado que era similar a este valor. Realmente 61,000. Déjenme confirmar. Sí, 61,052. Y entonces tenemos las ganancias por transmisión, 119,000. Infiltración, 61,052. Enfriamiento del producto, que incluye congelación, 1,412,096 BTU cada 24 horas. Respiración del producto, 169,500. Por personas, 3,800. Y equipos no tenemos. La ganancia total, una vez que ya sumamos, es de 1,765,464. Pues PTU cada 24 horas. Ahora bien, hay que transformarlo a carga horaria. ¿Cuánto es nuestra carga horaria? Pues tenemos que hacer uso de las horas que nos recomiende el libro. Como ahora tenemos un ambiente por debajo de 35 grados, vamos a utilizar 18 horas. Anteriormente usamos 16, pero ese era el caso de cuando estábamos por arriba de 35 grados Fahrenheit. Ahora estamos por debajo de 35 grados Fahrenheit, dividimos entre 18. Y eso nos da pues una carga horaria de 98,081.33 BTU cada 24 horas. Esa es nuestra ganancia horaria para seleccionar equipo y después calcular tuberías. Bien, aquí yo lo hice en forma de tabla, también lo tengo aquí en forma de texto. Estos 98,081.33 BTU hora es la carga horaria total del cuarto frío, que si lo divido entre 12,000 es equivalente a 8.17 toneladas. Ahora bien, estos 98,000 es el total del cuarto frío. Pero, aparte de eso, si yo voy a dividir el cuarto frío en varios equipos, estos 98,000 sería el caso donde yo voy a manejar toda la carga solo con un equipo. Pero al inicio mencionamos que vamos a dividirlo en dos equipos. Entonces, nuestra carga para seleccionar el equipo sería 98,081.33 entre 2. Que eso sería un total de 98,081.33 entre 2. 49,040. Entonces, cada uno de aquellos equipos que vimos en el layout, en la lista de planta, debe tener una capacidad mínima o mayor a 49,040.16 BTU hora. Y esa ya es la carga horaria. Con esa carga horaria nosotros podemos seleccionar ya el equipo. Tenemos nuestro diferencial DT, que debería ser siempre de 10. Tomado pues de estas tablas, recomendado para vegetales, un DT de entre 10 y 12, pero las tablas de los fabricantes normalmente vienen para un DT de 10. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar nosotros para seleccionar nuestro equipo de refrigeración. Solo quiero hacer una corrección porque 98,081.33 entre 2 es 49,040.16. Entonces necesito hacer una corrección aquí en la presentación. Este dato quizás me quedó del ejemplo del periodo pasado. Solamente lo voy a corregir. Ahora sí, nuestra selección de equipo va a estar basada en 49,040.16 BTU hora. Esto porque la capacidad total
requerida la voy a dividir entre dos equipos. Nuestro DDT, que sigue siendo 10, nuestra temperatura de almacenamiento, 30 grados Fahrenheit. Con eso, pues, nosotros podemos seleccionar aquí. Vamos a ver la parte de la selección de equipo. Les pasamos una serie de catálogos, una carpeta que dice BON en la plataforma. Ahí hay varios catálogos que son estas imágenes que estamos viendo, que es de un fabricante llamado BON, solo de referencia para cuestiones de aprendizaje. En estos catálogos hay una variedad de evaporadores, variedad de condensadores. Antes de llegar a este punto, lo que tocaría es navegar en esos catálogos, ver cuáles andan en el rango en capacidad similar a que nosotros necesitamos. Hay algunas que pueden ser que sean equipos con capacidades de 1.000.000 de BTU hora. Puede ser que hayan otros que hayan capacidades de hasta 10.000 BTU hora. Entonces, esos modelos no nos sirven porque se salen de nuestra capacidad. Nuestra capacidad debe ser mínimo de 49.000. Entonces buscamos aquel catálogo donde el modelo del evaporador ronde ese rango. Y en este caso, pues el modelo BME de este fabricante va de un rango de 10.100 a 62.000. Y nosotros necesitamos 49.000. Entonces podemos estar en un rango en el modelo de evaporador correcto en este caso. Y en la capacidad inmediata a 49.000 más cercana, pues es 52.000. Entonces nuestra selección de modelo sería BME 520 con 52.000 BTU hora de capacidad. Debemos tomar en cuenta siempre que nuestro DT sea de 10 grados Fahrenheit. Y para temperaturas mayores a 20, en este caso 20 grados, no, 20 grados centígrados, no son centígrados, estos son Fahrenheit. Mayores a 20 grados Fahrenheit. Luego, ¿qué otros datos podemos obtener? Podemos tener la alimentación eléctrica con 7.2 amperios de consumo si seleccionásemos un ventilador a 230 monofásico. Si fuese 460, serían 4 amperios. Un consumo total de 10.200 watts. Y luego, pues, otros valores, dimensiones físicas, conexiones de la tubería, una a 1/8, una a 5/8, o sea, succión y descarga, y líquida, perdón, drenaje, tubería de drenaje de 3/4, y el peso de 136 libras. Entonces, esta sería nuestra selección para el evaporador. Luego, nuestra selección del condensador, tendremos que hacer un trabajo similar, navegar en todos los catálogos y ubicar aquel catálogo que maneje condensadores en los cuales nuestra carga de refrigeración esté en el rango de capacidades de esos condensadores. Y ahí, pues, posible que tengamos que navegar entre 3 o 4 catálogos hasta llegar a este catálogo, que es de la serie MBZ. Para seleccionar el condensador, pues necesitamos siempre conocer nuestras temperaturas a las cuales va a rondar temperaturas exterior. Bueno, temperatura exterior realmente es esta de acá. Temperatura exterior que para San Pedro Sula, nuestra temperatura exterior puede andar en 120 grados. Esta es temperatura a la cual está desechando calor el condensador. Temperatura del condensador, 120 grados. Porque en San Pedro Sula nosotros podemos tener 100 grados Fahrenheit de temperatura, que son como 40 grados centígrados. Debemos seleccionar un condensador que deseche calor a más de esa temperatura. A menos no, porque entonces no se va a cumplir el desecho de calor hacia el exterior. Y creo que eso fue una pregunta similar en el examen. Si la temperatura exterior es menor a la temperatura del condensador, pues no voy a desechar calor. Nuestra temperatura exterior debe ser mayor a la del condensador. ¿Cuánto mayor? Pues una recomendación es que sea 20 grados por arriba. Entonces,
diferencial de 20 grados, perdón, entre la temperatura del ambiente y la temperatura del condensador. Entonces, si yo tengo en San Pedro Sula 100 grados Fahrenheit, voy a seleccionar un condensador 20 grados arriba, que me va a dar una sumatoria de 120 grados para el condensador. Bien, nosotros podemos, incluso los condensadores pueden trabajar siempre en varios límites de temperatura, pero lo que va a pasar es que si yo lo selecciono para 120 y a la hora va a tener que trabajar a 130, va a tener menos capacidad de refrigeración. Y si yo lo selecciono para 120, pero en temporada fría, la temperatura de San Pedro está más fresca, va a trabajar menos el compresor y va a tener más capacidad. En este caso, si fuésemos al caso extremo, tendríamos un condensador que puede manejar 52,000 BTU hora. Y si trabaja a 120, tendría una capacidad de 58,900 BTU hora. Siempre manteniendo un diferencial de 20 grados entre la temperatura exterior y la temperatura, perdón, la temperatura exterior y la temperatura del condensador. 20 mínimo. Va a tener una capacidad de 52,000 BTU hora a 58,900 BTU hora. Entonces está bien, porque el evaporador lo seleccionamos para 52,000. Entonces estamos bien en este rango de condensador y podemos seleccionar este condensador. Luego, pues, algunos datos adicionales ya físicas del condensador, donde podemos ver, bueno, está un poco borrosa, lo que son dimensiones, lo que son pesos, lo que son conexiones de tubería. Y la tubería no necesariamente va a ser del mismo diámetro de la conexión, eso va a depender de la ruta de tubería y la longitud de la tubería. Bien, pensé que tenía un cuadro de equipos, pero lo vamos a mostrar entonces mañana. Con esto, pues sin querer, vimos todo desde cero, calcular un cuarto frío y seleccionar los equipos. Naveguemos en los catálogos, y practiquemos en el libro de Eduard Pita, ahí salen algunos ejemplos, podemos practicar con esos ejemplos. Quedaríamos para mañana empezar a ver lo que son tuberías. Y al final del periodo vamos a ver un software, que es este que estoy mostrando ahorita. Con este software vamos a hacer exactamente lo que acabamos de ver mediante fórmulas, mediante tablas. Calcular ese cuarto frío lo vamos a poder hacer mediante un software, pero eso pues se lo vamos a enseñar hasta después del examen. Y el mismo también me puede dar ciertas dimensiones de tubería. Entonces, eso lo vamos a ver después del examen. Solo nos haría falta para este segundo parcial tuberías. Entonces, lo más seguro, el primer examen lo corrimos una semana. Este examen también lo vamos a correr una semana. Tocaba la siguiente semana, pero nos hace falta 3 días, 3 o 4 días contando mañana para ver lo que son tuberías. Y retrasaríamos el examen una semana igual que el parcial pasado. Entonces, nos quedaríamos por aquí. Ya vamos a empezar a asignar los proyectos, que estar pendientes. Bueno, nosotros les vamos a avisar cuando ya estén subidos los proyectos asignados a los grupos que ya recibimos. Bien, entonces nos quedamos aquí. Si hay alguna consulta, si no, pues continuamos mañana con tuberías. Bien, sí. Listo, gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.